Bueno, el proyecto surge el año 2007 a partir de la reunión de un grupo más o menos grande de estudiantes y algunos profesores de carrera de música de dos universidades, más ligadas a la academia y a la música contemporánea. Y ya rápidamente, ya en el segundo o tercer año, empieza a cambiar un poco la dirección de esto, empieza a cambiar el grupo de trabajo también, de inicialmente más de 10 personas por ahí, quedamos 3, 4, y progresivamente se fue configurando una línea que de alguna manera, bueno, en el año ya 2009 dejó completamente atrás la música contemporánea y la música electroacústica y empezó a integrar prácticas sonoras contemporáneas que tenían que ver con más exploración del sonido en diversidad de formatos, instalativo, radioarte, intervenciones, acciones en el espacio público. Empiezan a aparecer estas temáticas que tienen que ver con el territorio, con la ciudad, con cómo se incorpora de alguna manera las locaciones, los espacios de Valparaíso, una ciudad tan particular, dentro de este contexto de exploración con el sonido. Evidentemente que el sonido tiene ciertas posibilidades de vincularse con diversas dimensiones de la realidad que yo creo que son súper estimulantes y súper interesantes de investigar, y por eso de alguna manera Sonami ha ido intentando acercarse a otras dimensiones de la realidad, digamos, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con procesos en ciertos contextos, y que tienen que ver también también con aspectos, no sé, estructurales o físicos del sonido de los lugares, pero también con aspectos culturales, de comunidades, de la ciudad, de lo que ocurre en este territorio, y cómo eso también de alguna forma lo que se hace aquí tiene una particularidad propia, digamos, y que es distinto a lo que ocurre en Europa, distinto a lo que ocurre en el norte, etcétera. Ahí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción. Yo sin ti no vivo. Soy centro social. Avenida del mundo, como tu labio igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. Por pedirme mi sueño al paraíso.
the reality is experimental. This idea of experimental music we had from John Cage, it's exactly this. I mean, you can't control what in the public space is happening. Everything, if you do a sound installation, if you do a sound intervention like I'm doing, performance, sculpture even, because everything can happen, and this is what I find very interesting. The project I'm working on here in Valparaiso is called 3 Places Where I Can Sing, Songs for Valparaiso. So what I'm interested for this project is to collect songs of the inhabitants of Valparaiso, and songs that somehow are related to the city. The idea is that I'm gonna bring these songs on the street again, but on 3 special selected places, which for me are symbolic places. These songs are collected by voices, by real voices, but different voices, and these voices are for me very poetic. Pocas ciudades tienen esta textura tan compleja de los containers, el mar, los autos, los pájaros, la gente, los gritos, la música, las batucadas, o los chicos haciendo música en la calle. Como que en un momento te paras en un lugar y podés escuchar todos estos escenarios distintos, que eso, además de ser una ciudad ruidosa, porque no estamos en una ciudad europea silente, no, estamos en una ciudad completamente ruidosa, y tener la perspectiva de todos estos planos sonoros hace que esta ciudad sea una ciudad sonora. Digamos, es imposible escaparle al sonido. El sonido te llega por todos lados, de alguna manera te ves inmerso en un paisaje sonoro complejo que no podés escapar, digamos. Como a donde vayas vas a tener una textura compleja, y eso creo que hace que que tenga más sentido todavía Tsunami en esta ciudad, como que casi que el escenario sonoro es el génesis de este festival, ¿no?
este lenguaje es para todos y es para pocos, pero me parece que lo que genera en el transitar por una ciudad que no está esperando que esto suceda, creo que también despierta muchas inquietudes y los corre un poco de ese lugar y los ponen en esta cuestión crítica por ahí, como el otro día también nos insultaron, por ejemplo, en la calle, como que les empieza a pasar algo. Me parece que siempre que te pase algo está bueno. Entonces creo que más allá de que no sea como que después esas personas vayan a hablar concierto de Tsunami, no creo que eso suceda, pero algo sucedió, diríamos, en su cabeza o en su manera de percibir de que estas cosas están pasando. Entonces me parece que salir a la calle a mostrar que esto es lo que se está escuchando, o esto también se escucha, no es lo que se está escuchando, también es importante eso, ¿no? Como salir con tu parador a decir, existe la música contemporánea, existe la música noise, existe la música experimental, existe la música concreta. Después de ahí, a que les guste o no, no sé, bueno, es una cuestión entre de tiempo y de que no tiene por qué también suceder esto, ¿no? Que entiendan lo que está pasando, pero sí correrlos del lugar. Me parece que ese es el foco que tiene un poco Moto, ¿no? Como sorprender, pero a la vez cuestionarte.
yo creo que el festival, parte importante de los trabajos son trabajos que apelan a los sentidos, digamos, apelan a la experiencia, a la escucha como experiencia. Entonces muchas veces se dan un poco estas dinámicas que son más bien contemplativas, y que de alguna manera te sitúan en un estado distinto, ¿no? A partir de la sonoridad. Y yo creo que, claro, ese es un rasgo característico de este festival también, o sea, también del trabajo con sonido en general, pero no necesariamente. A veces hay obras o trabajos que apelan más a lo intelectual, ¿no? A lo conceptual. Yo creo que efectivamente la experiencia sonora es algo súper primordial en el sentido antiguo de la civilización, de cierta manera. Pero también eso ya entra quizá en el dominio más personal de cada artista o del público mismo, porque a veces se puede interpretar de muchas maneras una misma obra. Pero claro, yo creo que hay artistas que apelan a eso, ¿no? Hay artistas que apelan a ese estado mucho más inicial, por llamarlo de alguna manera, que genera esta conexión básica casi del hombre con la naturaleza a partir de una experiencia sonora.
Nos queda navegar, paseo en lancha, paseo en la bahía. Última lanchita que sale, paseo en lancha. Paseo en lancha, navegar en lancha. Evidentemente esta ciudad tiene, por sus características geográficas, tiene una particularidad acústica importante, que es lo mismo que en lo visual un poco, ¿no? Que uno puede ver desde un cerro a otro, observar que ocurren situaciones al frente a cierta distancia, y también pasa lo mismo con el sonido. Uno puede escuchar los perros que ladran al frente, en el cerro al frente, y se comunican con los de acá y arman un coro de perros nocturno, o qué sé yo, el camión del gas que está cruzando el cerro al frente. Evidentemente hay particularidades que se dan solo aquí, y también el tema como del mar, ¿no? Algo que puede ser bastante discutible, digamos, de qué manera, o sea, si bien es cierto que Valparaíso, en términos de la experiencia acústica que uno tiene de la ciudad, puede ser muy particular, muy difícil también intentar acercarse a eso como para representarlo, como para de alguna manera, claro, de alguna manera representarlo a través de ejercicios de registro, etcétera. O sea, yo creo que es un tema súper complicado y polémico, como que si realmente las ciudades pueden diferenciarse a través de sus sonoridades. Quizás es al revés, quizás las ciudades en los últimos 50 años se han homogenizado producto de la globalización, ¿no?
primero estuvimos en un taller con el señor Peter Cusack de Inglaterra, y su taller fue más como un ejercicio de escuchar, como escuchar Valparaíso, que igual para la mayoría de nosotros que es un lugar muy nuevo, y para él también fue su primera vez en la ciudad, así que su taller fue más como una observación de la ciudad desde su paisaje sonoro. Comparado en donde yo estuve antes, en Puerto Natales, en un parque nacional que no había sonido en realidad, como un silencio muy profundo, los cantos de los aves, del viento, del agua, de los ríos, es un contraste muy, muy drástico para mí, pero empecé como a echar de menos la ciudad, en cierto modo, y estando aquí en Valparaíso como me rejuvenó en cierto modo, o sea, escuchar esas cosas, porque igual viviendo en la ciudad es nuestra naturaleza como seres humanos ahora, así que no podemos olvidar de eso. Así que para mí fue algo muy importante para reconocer esas distinciones. Estar en un lugar así natural, por decirlo, pero ahora en el lugar urbano, eso es nuestra realidad, nuestra naturaleza. Yo pienso que el hecho que se presenta de una forma como muy obvia es el primer paso en que tenemos la habilidad a reconocer esos sonidos, porque igual nuestros oídos están integralmente conectados con nuestros cerebros, y nuestros cerebros igual funcionan como un filtro. Así que el ruido de los autos de la ciudad como igual no lo escuchamos, así que cuando retomamos esa escucha, como en realidad como es un retoma de conciencia de nuestro ambiente y cómo eso nosotros podemos influir en ese ambiente. That was from the sculpture. Oh, that's the Yeah, the mic's on. the mic's on the sculpture. Yeah. So that's a sculpture here point. Interesting. So it is an issue sometimes, because when you explore a city with a recorder, whether it be a camera or a sound recorder, you find a lot of things out about a city because you're listening to it more closely than if you're just shopping or something. But you also find out who is allowed to go here and who is not allowed to go there. The way that the city is divided up into different areas, and some people are not allowed or have no access. And how there's a kind of moral issues here. Do you make recordings there? Are you intruding, or are you recording things which other people would not like? Last night I went to a bar, the Liberty Bar, which is in, I can't remember the name of the square. Chowder. Yeah, because they were playing Quaker music. Thursday night is a Quaker music night. And I was there with many people from Tsunami, and I was recording, other people were recording. After 20 minutes, one of the musicians, he noticed the machines and he became very angry. He didn't want us to record. He wanted some money for recording. And anyway, it's like the presence of the recorders was, for him, disturbing what they were doing as a community of musicians. So, yeah, I had that conflict last night. So I switched off.
ellos nunca el amor gozaron. Y si se amaban, también la puerta negra se les cerraron. La puerta no es la culpable. Me interesa lo de los bares antiguos o las cantinas por una cuestión de que creo que como que ahí se manifiesta mucho de la cultura popular. Hay como, desde el punto de vista sonoro, hay una riqueza muy amplia, donde está el tema de la oralidad como muy presente, ya que son como lugares de encuentro, donde, bueno, los lugares que estoy visitando son frecuentados principalmente por gente mayor, principalmente hombres. También mucha gente que vive en la calle y encuentra en el bar como un lugar de refugio, un lugar de alguna forma que te distancia de las otras dinámicas de la ciudad, ¿no? Como que es un trabajo de alguna forma arqueológico, ¿no? Una investigación donde estoy como buscando como vestigios de una transformación de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad siempre se está transformando y en estos lugares también no ha sido un registro pasivo, sino que hay momentos en los que yo me involucro con la gente y converso, o la gente llega a hablarme, como que llega a preguntarme qué estoy haciendo, porque me ven sacar un grabador o me ven sacar una cámara. Y ahí se empieza a generar un intercambio y estas personas, por ejemplo, me hablan de esto, la transformación de estos lugares, ¿no? Porque hay como una nostalgia también muy fuerte en las personas que van a estos lugares y que siempre como que recuerdan un pasado que de alguna forma ellos sí idealizan o que consideran que fue mejor. Es como un territorio mental a través del sonido. Y esas cosas, como se jugaron a contar cuentos, ¿ah? y a sapear también, porque yo era bien curiosa cuando era chica, porque estas casas no tenían así, tenían un hoyo para mí. Yo no iba a mirar mi papá era pintor de brocha gorda y pintor, entonces mi papá ocasionalmente tenía trabajo y éramos cuantos, como 16 nosotros, 16 hermanos, imagínate, en 2 piezas. Era esta y esta, porque ahora tengo estas 4 piezas yo, porque cuando empezaron a sacar la gente de que antro, empezaron a barrer la gente que no servía, empezando con estos niños que estaban la media embarrada, ¿entendí? Entonces todas esas cosas como que fueron, y ahí ya nos pudieron echar a nosotros, que ¿cuánto se llama este hombre que dijo que esto era una ratonera? La idea es trabajar básicamente desde la investigación de la oralidad, y la oralidad entendida como este sistema de comunicación. Entonces, al querer conocer un territorio desde el otro, lo que hago es recorrer primero como un reconocimiento de la ciudad, pero también enfrentándome a las personas que son de acá, que trabajan o habitan la ciudad y preguntándoles por alguna historia, que me cuenten una historia, sin poner como ninguna limitación en un principio. Y ahí uno como que he ido viendo qué tipos de historias se repiten o qué tipos de personas, por ejemplo, son las que se atreven a conversar con un extraño. Y empiezan a surgir entonces historias que tienen que ver justamente como con la defensa o con la habitabilidad de este territorio de Valparaíso. Y también buscando estrategias para que esos relatos puedan ser como devueltos de cierta forma a la ciudad, que otras personas lo puedan escuchar, lo puedan replicar y como que se vaya generando este círculo de como una especie como de simulación de conversación, ¿no? Como así lo abordo, como cuando trato como de investigar el sonido de Valparaíso o Valparaíso como desde su sonoridad.
lo primero que se me viene a la cabeza y con lo que quise trabajar es como el sonido de la gente. Entonces como esa escucha cuando alguien te cuenta algo, también como revitalizar un poco el espacio de conversación. Pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Qué bonitas son, están las chilenas. Qué bonitas son, blancas y morenas. A Chile yo me voy, porque esa es tierra buena. When we hear the smallest sound, our ears vibrate by 1,000th of the size of an atom. So to hear the smallest sound, our ears are able to pick up something that involves a mechanical movement of something that's 1,000th of the size of an atom. So, as well as there being the magic in what sound is, as a property that moves the source through a medium, it's also magic about how we hear.
yo creo que en los últimos 10 años ha habido un interés muy creciente. O sea, no o sea, aparte de un interés, también ha existido una especie de instalación de la disciplina en el contexto, digamos. Ya no es tan raro hablar de arte sonoro, digamos. O sea, la mayoría de las personas que tienen que ver con disciplinas artísticas probablemente les ha sonado, ya entienden más o menos de lo que se habla, a pesar de que pueden haber muchas confusiones, digamos. Pero yo creo que ya el término ha logrado posicionarse, y por otro lado también hay cada vez mayor interés en estas prácticas, lo que hace que más gente joven, especialmente artistas que están comenzando quizás, estén empezando a experimentar con diversos formatos de arte sonoro. Yo pienso que sí, que hay un cierto tipo de práctica instalativa sonora chilena que quizás es distinta a lo que uno puede ver en otros lugares del mundo posiblemente, y que quizás uno de esos rasgos distintivos son que se compone de artistas que vienen de dos mundos que son bien distintos, que es el arte visual, y otros artistas que vienen desde básicamente la composición o incluso la academia, y que de alguna manera los dos derivan a trabajar con sonido y se encuentran en este espacio intermedio, digamos, pero que aparentemente no se vinculan, no se cruzan esos lenguajes, digamos, pero siguen manteniendo de alguna manera una unidad, configuran una unidad. Ouais, mais si on prend un paquet de 10.
Estos 10 performers que utilizan estas mochilas con un amplificador y un monopié con un micrófono, que van amplificando sonidos y van jugando con los acoples y con los sonidos de sus pasos, y van como cazando sonidos por el espacio, y con ese lema, con ese punto de conexión entre ellos y lo que les rodea, van generando esta suerte de acción, composición, performance. Y lo que van haciendo es justamente entre rescatar estos sonidos y secuenciarlos de una manera analógica. Entonces se van creando estas suertes de texturas y texturas más rítmicas o más planas. Entonces eso es un poco el desafío que tienen los performers en moto. Me parece que esta cuestión de abrir las puertas del auditorio, del teatro hacia las calles, hacia un escenario más amplio que puede abarcar desde una calle hasta el mar o a un parque o, bueno, digamos, Chile en general, ¿no? Como en este caso Valparaíso, Tsunami abre las puertas del arte sonoro a toda la ciudad.
When we hear the smallest sound, our ears vibrate by 1,000th of the size of an atom. So to hear the smallest sound, our ears are able to pick up something that involves a mechanical movement of something that's 1,000th of the size of an atom. So, as well as there being a magic in what sound is, as a property that moves from source through a medium to our ears, it's also magic about how we hear. Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Tsunami en el contexto del 10º Festival de Arte Sonoro Tsunami 2016. Una tarde con mucho viento, lo que espero no dificulte mucho la transmisión y el registro. Y estaremos transmitiendo el concierto de cierre de este festival que llega a sus 10 años de trayectoria. Este concierto consta de una pieza compuesta por Fernando Godoy, director del festival, para 10 buques. Que si toco o no toco, que hay algunos que no toco yo. Ah, bueno. Entonces se van a crear momentos de silencio. Bueno, sí. Pero lo bonito fue que se usó como la misma nomenclatura que usan los buques, ¿no? Bueno, la composición básicamente estuvo hecha como si esto fuese un juego de azar, en el sentido de que se proponían una serie de bloques temporales asociados a una cantidad de acciones acotadas, y cada una de esas acciones tenía unas posibilidades, digamos, ciertas posibilidades. Pero la partitura en sí misma es una partitura que está vacía, que tiene que ser llenada por el propio intérprete. O sea, el intérprete tiene que jugar este juego con un dado, tirar un dado y empezar a hacer esta secuencia de bloques y a encontrar cada uno de los parámetros exactos en cada uno de estos bloques. Entonces, finalmente, la partitura es una partitura que era escrita en última instancia por quien la iba a ejecutar. En este caso teníamos un total de 10 barcos y habían 10 partituras, y cada uno de los intérpretes de un barco jugó este juego con el dado para llenar la partitura y tocó lo que le indicó el dado, digamos. Entonces es una partitura que, si bien es una estructura que está fija, cada realización va a ser distinta, digamos, porque cada uno de los músicos tiene que jugar el juego y eso cambia el resultado final. Por otro lado, a pesar de que existe este elemento que uno podría decir que es musical, también la fuente misma y el contexto es algo que es absolutamente no musical, digamos. O sea, interviene el territorio de la ciudad prácticamente en su totalidad. Está la dimensión de esta situación es dimensión ciudad. Entonces, de alguna manera es un hito a escala urbana, donde las fuentes fijas de la ciudad, que son los buques, sonidos que todos conocen, que todos discriminan y que por lo general
es una sonoridad que la gente valora, se articulan para ejecutar una composición especialmente diseñada para los buques. Entonces, ese tipo de acciones yo creo que sin duda como que ayudan a acercarse directamente a la comunidad de la ciudad finalmente, a la gente incluso no especialista. Y bueno, a partir de ese tipo de acciones yo creo que en los últimos 10 años se ha logrado acercar y disminuir esa brecha, digamos. Y el festival ya tiene un público que asiste año a año durante los últimos años, entonces hemos de alguna manera, yo diría, logrado construir un diálogo, ¿no? Construir un puente con algunas comunidades de la ciudad, que es un poco la lógica que está detrás de todo, ¿no? Como no hacer esas separaciones, como investigar ahí mismo también, o sea, ocurre de todo, en el festival también ocurren cosas que no entran en esa lógica, pero también está esta otra posibilidad. Inicia cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Thank